En algún lugar del sur de África, donde el desierto del Namib se funde con el cielo en un horizonte quemado por el sol, se extiende una tierra que parece fuera del tiempo. Namibia no es un país que se revele con facilidad. Hay que mirarlo con atención, recorrerlo con paciencia, escuchar sus silencios. Porque aquí, lo que se ve no siempre es lo que importa. Y lo que no se dice es lo que más fascina. Este país, de inmensas dunas rojizas y pueblos dispersos como susurros en el viento, esconde uno de los secretos culturales más provocadores del continente, una tradición ancestral que, para los ojos forasteros, puede parecer impensable. En ciertas tribus del norte, como los Himba, aún se practica el acto de compartir a la mujer con los visitantes, no como objeto, no como moneda de cambio, sino como un gesto sagrado de hospitalidad, de conexión, de respeto al otro, un ritual tan antiguo como el polvo que cubre sus caminos. Pero antes de llegar ahí, hace falta entender qué es Namibia, un país joven, independiente apenas desde 1990, que carga consigo el peso de siglos de colonialismo alemán y sudafricano, la violencia del apartheid y la obstinada resistencia de sus pueblos originarios. Entre ellos, los Himba, una de las etnias más fascinantes del mundo. Los Himba habitan sobre todo la región de Cunene, al norte del país, cerca de la frontera con Angola. Son seminómadas, pastores, y han vivido durante generaciones bajo un código de vida tan rígido como profundamente espiritual. Su aspecto es inconfundible. Las mujeres, cubiertas con una mezcla de manteca, ocre rojo y hierbas aromáticas que untan en su piel cada día, lucen cabelleras moldeadas con barro y grasa, collares de conchas y cuerpos que brillan bajo el sol como esculturas vivas. Esa mezcla de tonos rojizos, movimientos elegantes y miradas tranquilas provoca un efecto hipnótico. No caminan, fluyen, no hablan, cantan con la mirada. Y entre ellos, el visitante no es un extraño. Es un testigo, un invitado que debe ser tratado con la más alta forma de honor, la hospitalidad femenina. Sí, tal como suena. En esta cultura, cuando un hombre forastero llega a una choza Himba, no recibe solo alimento o un lugar para dormir. En algunos casos, aunque cada vez menos frecuente por la influencia del mundo exterior, el jefe de la familia puede ofrecerle a su esposa o a una de sus hijas como muestra de respeto. No se trata de un intercambio sexual gratuito, es, para ellos, una práctica espiritual, un acto de conexión humana, una manera de decir, te acepto en mi mundo, te doy lo más preciado. Esta costumbre, conocida como Okujepisa o Mukasendu, está basada en valores que chocan con los códigos occidentales, pero que, dentro de la lógica Himba, tienen una profunda coherencia. La mujer no es forzada, tiene voz, aunque su rol social esté definido por la tradición, y el acto no siempre implica intimidad física. A veces es solo compañía, conversación, calor durante la noche. Pero cuando ocurre algo más, no hay vergüenza, no hay culpa, hay respeto y una comprensión del cuerpo como espacio de encuentro, no de posesión. Lo más sorprendente es cómo esto convive con una profunda espiritualidad. Los Himba creen en el fuego ancestral, una llama sagrada que nunca debe apagarse, pues es el puente con los ancestros. Cada familia tiene su okuruwo, una especie de altar de fuego que arde constantemente y donde se realizan rituales para pedir guía, protección o perdón. El fuego observa todo, y el fuego no juzga. Mientras tanto, fuera del mundo Himba, Namibia vibra con otros contrastes. Windhoek, su capital, es una ciudad que parece europea, con avenidas limpias, edificios de arquitectura colonial alemana y un ritmo tranquilo. Pero basta salir un par de kilómetros para sentir cómo la tierra cambia. Aparecen los pueblos sin calles, las casitas hechas con chapa y arena, las mujeres con niños a la espalda y cántaros en la cabeza. Aquí, la belleza no está en lo ordenado, sino en lo real, en la manera como el pueblo resiste, en cómo las mujeres ríen,
incluso cuando no hay mucho que celebrar. Y es que las mujeres en Namibia tienen un papel complejo. En las zonas rurales siguen siendo el centro de la vida comunitaria. Son ellas quienes crían, cocinan, curan, negocian en los mercados, enseñan a los hijos y sostienen el hogar. Algunas viven bajo costumbres estrictas, como las de los Himba o los Herero, otra tribu con vestimentas victorianas y un sentido del deber profundamente conservador. Otras, en cambio, han roto con esas cadenas. Se han convertido en activistas, en emprendedoras, en migrantes que buscan una vida mejor en ciudades del sur o en Europa. Pero incluso entre la modernidad hay una constante: el cuerpo como lenguaje. Las mujeres namibias se expresan con gestos, con adornos, con miradas que dicen más de lo que cualquier palabra podría decir. No es raro ver en las ferias rurales a jóvenes con vestidos ajustados y peinados imposibles, bailando con una energía tan vital que se vuelve contagiosa. La música es parte de todo: bodas, funerales, cosechas, reencuentros, y el baile no es un entretenimiento, es un trance, un lenguaje de seducción, de desafío, de afirmación del yo. Para el turista curioso, ese que no se conforma con hoteles 5 estrellas o safaris organizados, Namibia ofrece un espectáculo de autenticidad. Pero hay que saber mirar, porque aquí nada es obvio. Lo que parece pobreza puede ser dignidad. Lo que parece libertad puede ser tradición. Y lo que parece una provocación puede ser una invitación a desaprender. En ciertos poblados los turistas son recibidos con danzas que simulan cortejos, con mujeres que sonríen mientras giran las caderas al ritmo de los tambores. Algunos se sienten incómodos, otros fascinados. Lo que no saben es que, en muchos casos, estos bailes no son para ellos, son para los espíritus, para los ancestros, para renovar el vínculo con la tierra. Y si el visitante es testigo, bienvenido sea. Pero no es el centro. Aún así, hay quienes han cruzado la línea, hombres extranjeros que se han enamorado de mujeres Himba o Herero y han intentado llevárselas a Europa. Algunos han tenido éxito, otros han fracasado ante el choque de mundos. Porque una mujer criada entre vacas y fuegos sagrados no siempre encaja en una ciudad gris donde nadie se mira a los ojos. El amor existe, sí, pero necesita tiempo, traducción, paciencia. Namibia es un país que no se entrega de golpe, exige respeto, exige humildad, porque detrás de cada costumbre que parece extraña hay siglos de sabiduría, porque detrás de cada mujer que baila al atardecer con el cuerpo cubierto de ocre hay una historia que no necesita palabras para ser comprendida. Y mientras el sol cae sobre el desierto y tiñe de rojo las dunas del Namib, las comunidades se recogen en silencio. Las llamas del fuego ancestral arden, como lo han hecho durante generaciones, y en algún rincón, una mujer prepara el hogar para recibir al visitante, no por sumisión, no por miedo, sino porque así se honra al otro. Porque en esta tierra de misterio y polvo, compartir es una forma de amar. Namibia no se comprende en una sola mirada. Hay que entrar y dejarse envolver. Cada rincón del país es una puerta distinta hacia un universo de símbolos, prácticas y códigos sociales que, aunque puedan parecer simples en apariencia, están impregnados de una complejidad milenaria. Y en el centro de esa red de significados, la figura de la mujer vuelve a destacarse, no como simple protagonista de la belleza exótica que tantos turistas persiguen, sino como columna vertebral de un sistema que equilibra el deseo con el deber, la sensualidad con la estructura, la tradición con el instinto. Lejos del norte tribal, donde la comunidad Himba mantiene sus ritos ancestrales, Namibia también respira una vida moderna, especialmente en ciudades como Swakopmund, Walvis Bay y la capital Windhoek. Aquí, las mujeres no untan su piel con ocre, sino que caminan sobre aceras limpias, luciendo faldas ajustadas, blusas brillantes y uñas postizas decoradas con esmero. Y sin embargo, bajo esa capa urbana, los mismos códigos de seducción y relación con el extranjero siguen latentes. Porque el deseo no es algo que desaparezca con la civilización, se transforma, se adapta, se infiltra en otras formas. Windhoek, con su mezcla de arquitectura alemana y estética africana, es una ciudad donde el deseo flota en los cafés, en los mercados callejeros, en las noches de viernes donde la música kwaito vibra en los clubes hasta el amanecer.
En estos espacios los cuerpos bailan con la misma intensidad con que los ancestros invocaban la lluvia. El contacto físico es natural, inevitable. No hay timidez, sino fuego. Los turistas, fascinados, suelen ver en las mujeres namibias una belleza feroz, mezcla de fuerza y dulzura, independencia y tradición. Pero pocos entienden lo que hay detrás de esa mirada que seduce sin prometer. Lo que ocurre es que muchas de esas mujeres no bailan solo por placer. Lo hacen para sobrevivir, para destacar, para llamar la atención de aquel que podría ofrecer algo más que una noche de música. Muchas jóvenes ven en el turista no solo un amante potencial, sino una oportunidad. Y eso ha creado una forma muy particular de economía informal del deseo, en la que, sin hablar de prostitución en el sentido estricto, se establecen relaciones transaccionales disfrazadas de romance. El turista cree que conquista, la mujer sabe que negocia. Estas dinámicas se ven sobre todo en zonas costeras como Walvis Bay, donde los barcos turísticos llegan con cientos de visitantes europeos o asiáticos. En los bares frente al mar, las camareras sonríen con un brillo en los ojos que mezcla cortesía y estrategia. Saben cuándo mirar, cuándo reír, cuándo tocar suavemente el brazo del cliente. No es manipulación, es instinto, es supervivencia y muchas veces es también deseo auténtico. Porque en Namibia, como en pocas partes del mundo, el deseo no siempre se distingue del interés. Ambos coexisten en una danza antigua. Pero no todo se reduce a los encuentros fugaces. También hay historias que desafían el tiempo. Como la de Tandy, una mujer de 32 años que conoció a un francés en un pequeño albergue cerca del desierto del Kalahari. Él viajaba solo, buscando desconexión. Ella trabajaba como recepcionista, hablaba poco inglés y casi nada de francés, pero bastó una mirada para que algo se encendiera. A las 2 semanas ya dormían juntos. A las 3 él le propuso ayudarla con un pasaporte y al mes siguiente ya estaban haciendo planes para casarse. Hoy viven en Lyon, tienen 2 hijos y ella confiesa que sigue extrañando el olor a tierra mojada después de las lluvias en su aldea natal. No son casos aislados. Existen decenas, quizá cientos de mujeres namibias que han dejado su país por amor, por oportunidad o por una mezcla de ambas. Algunas han encontrado libertad, otras nuevos encierros, pero todas cargan con la memoria de su tierra, esa que las formó con silencios largos, con días de calor abrasador y noches tan frías que el cuerpo necesita otro para resistir. Y es que el clima, en Namibia, también moldea la vida íntima. En el desierto del Namib, donde no llueve durante años, el calor obliga a que los cuerpos estén expuestos. Ropa ligera, piel al sol, contacto inevitable. En las zonas montañosas del este, las noches son tan heladas que dormir solo es casi un castigo. Así nacen ciertos rituales compartidos, el fuego en el centro del hogar, las mantas comunes, los espacios íntimos que no siempre responden a la lógica del matrimonio occidental. Aquí, compartir es ley, y no solo la comida o el agua. A veces, también el afecto, el calor humano, el consuelo. Esa idea de compartir va más allá del erotismo. Es un valor central. En muchas comunidades, una mujer no pertenece exclusivamente a su esposo. La monogamia rígida es una imposición reciente, traída por misioneros y modelos coloniales. En la práctica, la poligamia masculina aún existe en ciertas regiones, pero también hay casos de mujeres que mantienen relaciones con más de un hombre, siempre bajo acuerdos tácitos que la comunidad acepta si hay respeto. Lo que interesa no es la exclusividad, sino la armonía, la protección mutua, el sostén del grupo. Y esta visión tiene un impacto directo en cómo se educa a los jóvenes. Desde pequeños, niños y niñas aprenden a leer las señales del cuerpo, a respetar el espacio del otro, a entender que el placer no es algo prohibido, sino parte de la vida. En algunas escuelas rurales, donde los programas de educación sexual son más abiertos, se enseña no solo biología, sino también valores comunitarios: consentimiento, reciprocidad, cuidado. Las jóvenes crecen con una relación con su cuerpo mucho más libre que en muchas otras culturas. Usan adornos, se maquillan, bailan sin vergüenza, saben que son vistas y eligen cómo mostrarse. Eso no quiere decir que todo sea armonioso. El machismo persiste. Las desigualdades de género aún son profundas y muchas mujeres, sobre todo en las zonas más empobrecidas, siguen siendo víctimas de abuso, explotación o control. Pero incluso en esos contextos difíciles, la resiliencia es feroz.
Las mujeres namibias son las que más emprenden, las que sacan adelante a los hijos solas, las que cultivan, negocian, cuidan. Y en medio de todo eso, aún encuentran espacio para coquetear, para reír, para bailar. En Namibia la sensualidad no se esconde. Está en el cuerpo, sí, pero también en la voz grave de una mujer vendiendo mangos al borde del camino, en la mirada fija de una joven que camina sola por el desierto al anochecer, en el movimiento lento de una madre que trenza el cabello de su hija frente al fuego. Todo respira deseo, pero no como urgencia, como belleza, como presencia, como afirmación de estar vivo. Y para el extranjero que llega buscando algo más que una postal, Namibia ofrece justamente eso, la posibilidad de sentirse parte de algo más grande, de una historia sin principio claro ni final definido, donde el amor puede ser real o fugaz, donde el cuerpo puede ser templo o trampa, donde compartir a la mujer no es escándalo, sino rito, donde cada caricia puede ser un pacto y cada silencio una invitación. En Namibia, el misterio no se encuentra únicamente en los vastos desiertos, ni en los horizontes sin fin donde las dunas cambian de forma cada amanecer. El verdadero secreto está en sus pueblos, en sus rituales que desafían la lógica occidental y en la forma ancestral en la que se tejen los vínculos humanos. A lo largo del territorio, existen comunidades donde la sensualidad no es un tabú, sino un lenguaje social, casi sagrado, donde la mujer, lejos de ser una figura pasiva, ocupa el lugar de guardiana de las tradiciones, del deseo, de la fertilidad y del poder más sutil. En la región de Zambezi, al noreste del país, se encuentra una de las áreas más fértiles, pero también una de las menos exploradas culturalmente por los visitantes extranjeros. Aquí, las mujeres Lotsi y Mafue han sido históricamente el eje central del poder doméstico. La matrilinealidad, herencia transmitida por vía materna, les confiere un estatus particular que se traduce en seguridad, en respeto y, sobre todo, en libertad emocional. En ciertas celebraciones tradicionales, las jóvenes son presentadas como símbolos de fertilidad, danzando semidesnudas en círculos de fuego, adornadas con collares de conchas, brazaletes de marfil y pinturas corporales que evocan diosas de la tierra. Pero hay algo más. El cuerpo, en Namibia, no está separado del cosmos. Los rituales de seducción no son simples espectáculos de coquetería, son invocaciones a la continuidad de la vida. Las mujeres pintan sus pechos y vientres con patrones simbólicos. Los círculos representan la luna, el útero, la protección. Las líneas rectas simbolizan el camino hacia el hombre deseado. No hay vulgaridad en estos gestos, solo belleza, una belleza poderosa que no busca complacer sino manifestar una identidad ancestral. En las regiones centrales, los herero presentan otro tipo de sofisticación. Ellas visten ropas de estilo victoriano, herencia de la época colonial alemana, con vestidos amplios y sombreros que simulan cuernos de vaca. Esta vestimenta, lejos de ser anticuada, es un símbolo de orgullo étnico y feminidad estructurada. En las celebraciones patrióticas, desfilan erguidas, imponentes, como matriarcas que han sobrevivido guerras, ocupaciones y siglos de opresión. Y aunque su forma de seducir es distinta, más contenida, más simbólica, no es menos poderosa. Porque en Namibia, incluso el silencio puede ser un canto. Es importante entender que en estas culturas el matrimonio no significa encierro. En muchas comunidades rurales, especialmente entre los Damara y los Nama, existen acuerdos tradicionales de amores secundarios, conocidos como Obi-Hambo. En estos vínculos, un hombre o una mujer casados pueden mantener relaciones estables con otra persona, con consentimiento y conocimiento de su pareja principal. No hay traición en ello, hay estructura, hay reglas, hay confianza. Este tipo de arreglo, lejos de representar libertinaje, refleja una visión muy distinta de la fidelidad, una basada en la honestidad, la libertad emocional y la flexibilidad social. Y en medio de estas complejidades culturales surge una escena fascinante, la del mercado de amor improvisado. En las ferias rurales, durante los festivales de cambio de estación o de agradecimiento a los ancestros, hombres y mujeres de distintos pueblos se reúnen no solo para intercambiar bienes, sino también miradas, promesas, gestos cargados de intención. Las mujeres, vestidas con lo mejor que tienen, ya sean piezas tradicionales o adaptaciones modernas, se mueven entre los puestos de fruta, tejidos o ganado con una seguridad que hipnotiza.
No están buscando desesperadamente pareja, se están mostrando. Están recordando al mundo que su cuerpo es símbolo de poder, no de sumisión. Las jóvenes especialmente dominan este arte con una gracia aprendida desde pequeñas. Son entrenadas por sus madres y tías en danzas, en peinados simbólicos, en el uso de perfumes naturales hechos de hierbas maceradas con aceite. Sus peinados también comunican mensajes. Las trenzas más delgadas pueden significar que están disponibles, otras que están comprometidas o en duelo. Aquí cada detalle cuenta. Cada adorno es un mensaje cifrado, cada mirada un puente. Entre las tribus Topnar del desierto costero, una pequeña comunidad que vive cerca del río Kuiseb, las relaciones humanas se entienden desde el equilibrio con el entorno. Ellos creen que el cuerpo humano está conectado a los movimientos del viento, a la rotación de las estrellas y a los ciclos del agua. Por eso, el acto de compartir a una mujer con un visitante es también un acto de equilibrio cósmico, ofrecer el calor del cuerpo para mitigar el frío del alma. No se trata de servidumbre, se trata de restaurar la armonía. Y aunque estas prácticas están desapareciendo lentamente debido a la presión del turismo y las políticas nacionales más conservadoras, en muchos hogares aún sobrevive el susurro de esas costumbres. Hay mujeres mayores que cuentan historias de cómo, en su juventud, compartir al marido o recibir al amigo del esposo no era motivo de celos, sino de orgullo, porque implicaba confianza, porque demostraba que su hogar era fuerte, generoso, abierto al mundo, y sobre todo porque sabían distinguir entre cuerpo y alma, entre caricia y pertenencia. Mientras tanto, la ciudad avanza. En Windhoek, en Swakopmund, en las universidades y centros comerciales, una nueva generación de mujeres namibias está redefiniendo el rol femenino sin renunciar a su legado. Jóvenes que visten jeans ajustados, pero aún llevan una trenza simbólica en el cabello. Que manejan redes sociales, pero aún respetan los rituales del fuego familiar. Que coquetean en inglés, pero hacen el amor en odjigerero. Ellas son el puente, la síntesis entre el pasado que aún arde y el futuro que se anuncia. Y no debemos olvidar la influencia del arte. Namibia tiene una tradición oral poderosa. En los cuentos que las abuelas narran al anochecer, las mujeres suelen ser las heroínas, astutas, sensuales, guerreras. En uno de los relatos más antiguos de la etnia San, se cuenta cómo una mujer con la piel color amanecer sedujo al dios del viento para proteger a su aldea de una sequía mortal. No usó fuerza, usó danza, palabra, respiración. Desde entonces, se dice, el viento sopla suave cada vez que una mujer danza en la arena. En las canciones populares también está presente esta idea. Los ritmos afrobeat, el kuduro y las fusiones locales no solo hablan de fiestas, sino también de deseo, de conquista, de nostalgia amorosa. Y aunque a veces caen en estereotipos, también son una forma de celebrar el cuerpo y el vínculo. Muchos hombres cantan al orgullo de tener una mujer que baila como el fuego. Muchas mujeres cantan al deseo de ser amadas por alguien que entienda su ritmo. La música no oculta, nombra, provoca, celebra. Y así, entre danzas tribales, mercados que huelen a fruta fermentada y ciudades que se llenan de neón, Namibia continúa siendo un país donde el misterio no se esconde. Simplemente espera a que alguien se atreva a verlo con ojos abiertos. Las mujeres siguen ahí, firmes, sensuales, indomables. Compartidas no como mercancía, sino como lenguaje. Como símbolo, como gesto de una cultura que no tiene miedo de mostrar lo que otros prefieren ocultar. El verdadero rostro de Namibia no está solo en sus pueblos remotos o en sus mujeres de piel roja que desafían el sol. Está también en sus silencios, en la forma en que el viento atraviesa el desierto del Namib y levanta remolinos como si fueran susurros del pasado. En la manera en que los pueblos antiguos han sobrevivido al tiempo, a la modernidad, al olvido. En Namibia, la vida no se impone, se insinúa, y quien quiere descubrirla debe estar dispuesto a detenerse, a sentir más que a mirar, a escuchar más que a hablar. Este país es una tierra de extremos. Tiene uno de los desiertos más antiguos del mundo y algunas de las comunidades más resistentes del continente. También posee un litoral que ha sido apodado la Costa de los Esqueletos, no solo por los restos de barcos encallados a lo largo de sus playas brumosas, sino por el aura mística que la rodea. Allí, las dunas del desierto llegan directamente al mar, sin transición, como si el planeta hubiese olvidado construir una frontera entre tierra y océano.
En esa franja desolada, muchas comunidades pesqueras han aprendido a vivir con la nada, sin agua dulce, sin electricidad, sin más compañía que las olas, el viento y el salitre. Pero no todo es sequía o soledad. Namibia es también la cuna de una riqueza natural exuberante. El Parque Nacional Etosha, al norte del país, alberga una de las mayores concentraciones de vida salvaje del continente: leones, elefantes, rinocerontes, cebras, jirafas. Allí, los safaris no solo son espectáculos turísticos, son una extensión del alma namibia, porque aquí los animales no son adorno, son hermanos. Muchos pueblos locales consideran que los espíritus de sus ancestros habitan en los cuerpos de los animales. Por eso ver un león al amanecer o una manada de elefantes cruzando el polvo se convierte en algo más que una postal. Es un mensaje, una visita del otro mundo. Y en ese otro mundo, las mujeres siguen siendo las mediadoras. Son las que conocen las plantas medicinales, las que pueden leer el cielo, las que saben cuándo es tiempo de recoger, de callar, de celebrar. En las comunidades San, por ejemplo, los antiguos bosquimanos del sur de África, las mujeres desempeñan un rol espiritual que va más allá de lo doméstico. Ellas son las narradoras, las curanderas, las guardianas de los cantos antiguos. Se dice que cada san lleva una canción en la sangre y que esa melodía solo se revela durante los sueños. Las mujeres la escuchan, la traducen, la cantan mientras caminan por la sabana con sus hijos atados a la espalda. En Namibia, la educación del deseo comienza en casa, pero se completa en la naturaleza. No hay tabú alrededor del cuerpo. El nudismo en ciertas zonas rurales no se asocia con sexualidad explícita, sino con pertenencia, con identidad. Por eso, un niño Himba puede ver a su madre peinarse al amanecer, desnuda, sin que eso provoque incomodidad o vergüenza. Es simplemente vida. Es el cuerpo siendo lo que es, una extensión de la tierra. Y aún así, cuando cae la noche, todo cambia. Porque si bien el día está lleno de luz y claridad, la noche en Namibia es el dominio del misterio, del canto suave de las mujeres alrededor del fuego, de los encuentros en las chozas que huelen a madera quemada y aceite corporal. Aquí, la sensualidad no se grita, se murmura, no se busca, se encuentra. Los encuentros no siempre necesitan palabras. Basta un gesto, una mirada, un silencio compartido. En muchos pueblos no existe una palabra exacta para novio o amante. Existe la idea del compañero del tiempo, alguien que acompaña por un rato, por una estación, por una luna. A veces ese compañero se queda, otras parte. No hay juicio, solo experiencia. Para los turistas que se internan en el país con ojos abiertos, este enfoque resulta desarmante. Algunos llegan buscando aventuras, exóticos cuerpos africanos, amores de una noche. Y sí, pueden encontrarlos. Pero lo que no esperan es que al irse se lleven algo más profundo, una mirada que no se olvida, una sensación de haber tocado algo sagrado, aunque no sepan exactamente qué. Porque en Namibia el visitante no solo observa, es observado. Las mujeres no son ingenuas, conocen el poder de sus cuerpos, de su tierra, de sus costumbres. Algunas lo usan para protegerse, otras para negociar. Pero muchas simplemente lo viven, porque aquí la vida no se disfraza, se habita. En el sur del país, en la región de Caras, donde los paisajes se vuelven más áridos y el cielo más inmenso, existen poblados donde aún se honra a la diosa de la fertilidad. En ciertas fechas del año, se celebran ritos en los que solo las mujeres participan. Se pintan el cuerpo, danzan en círculo, ofrendan frutas, cantan nombres de antepasadas. No hay hombres, no hay espectadores. Es un rito secreto, de comunión, de poder. Y dicen que en esas noches algunas mujeres reciben visiones de futuras hijas, de amantes que aún no llegan, de decisiones que deben tomar. Las que han vivido el ritual no lo cuentan, solo sonríen distinto después. Y así, sin anuncios, sin promesas, Namibia va dejando una marca en quien la visita. No por lo que ofrece de inmediato, sino por lo que revela a fuego lento. Porque cada historia de mujer compartida, cada mirada al fuego ancestral, cada danza al atardecer, es una página más de un libro que no se ha terminado de escribir. Namibia no grita sus secretos, los susurra. Y quien tiene la suerte, o la osadía, de escuchar, descubre que hay países que no se olvidan nunca. No por lo que tienen, sino por lo que hacen sentir. Namibia es uno de ellos.